Ahora voy a presentarles brevemente a Javier Martínez de España, nuestro próximo presentador. Javier Martínez tiene 65 años y está jubilado actualmente. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en tecnología de la información y las comunicaciones. Ha trabajado 43 años en la administración española como funcionario titulado en cargos de dirección y responsabilidad. Está casado y tiene 5 hijos. Colabora en la actualidad con varios grupos de estudio del libro de Urantia, tales como el grupo ICSS Urantia, Urantia Madrid, grupo Ágora 2.0, grupo de estudio latinoamericano en la sala Zoom de la Asociación Urantia de Brasil, y en las conferencias del Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Y está en la actualidad comprometido en la difusión y en el estudio del libro de Urantia. Muchas gracias, Javier, por tu disposición para servir. Adelante con tu presentación. Primeramente, daros las gracias a todos los presentes y, en segundo lugar, daros las gracias también a los presentadores de este maravilloso evento en conmemoración del nacimiento de nuestro amado Padre Creador, Miguel de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret. Y dicho esto, lo quería resumir en una breve frase, en 3 palabras, y ahora daros las gracias, pues daros las gracias, porque no puedo decir más que eso. Y dicho esto, vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver. Esta presentación la hemos denominado Jesús, el Niño Dios. Y realmente una presentación que lo vamos a exponer como recordatorio de la maravillosa fecha que estamos viviendo. Antes de comenzarlo, lo comento siempre en cualquier presentación, y porque además particularmente a mí me ayuda mucho, y es que recordar que allí donde 2 o 3 creyentes están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces yo tengo la firme convicción de que nuestro Padre Jesús también está en esa conferencia, no monitorizando, pero sí estando a nuestro lado y ayudándonos a que el Espíritu de la verdad realmente llegue al corazón de cada uno de nosotros. Y como voy a utilizar muchos textos, me gusta recalcar que vamos a utilizar la versión en española, la ESP 724 para Europa, la del 2009. Porque normalmente, para evitar distorsionar ciertas interpretaciones, me gusta utilizar los documentos originales. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de esta presentación? Nos centraremos en el nacimiento y en los primeros años de la vida de Jesús de Nazaret, su familia, sus abuelos, padres, hermanos y hechos más relevantes, como recordatorio de la natividad de este niño Dios, nuestro Padre, hermano creador. Pero realmente, antes de empezar a hablar de Jesús de Nazaret, But before beginning talking about Jesus of Nevadon, let's talk about who was Jesus de Nazaret era nuestro Miguel de Nevadón. Acordaros que el Miguel de Nevadón, bueno, pertenece, no sabemos el nombre de nuestro Padre Creador, porque el hecho de que ponga Miguel de Nevadón es que pertenece a la orden de los Migueles. Pero el nombre auténtico, en algún momento de la vida futura, nos enteraremos. Y entonces vamos a contestar a la pregunta: ¿quién era Miguel de Nevadón? Dice: nuestro hijo creador es la personificación del concepto original 611.121 de identidad infinita, que tuvo origen simultáneamente en el Padre Universal y el Hijo Eterno. El Miguel de Nevadón es el Hijo unigénito que personaliza este 611.121 concepto universal de divinidad y de infinidad. Su sede se encuentra en la triple mansión de luz en Salvington, debido al nombre asociado a su 7ª y última adoración en Urantia. A veces se le llama Cristo vivo. Yo recuerdo que este niño pequeñito que nació entre nosotros es el responsable de nuestro universo local, de Nevadón, y dispone de 5 constelaciones y 10 millones de planetas habitables, para que os deis cuenta de la magnitud, de la grandeza física, para no hablar de la parte espiritual, de la grandeza física de nuestro Padre Creador. Bueno, como vamos a hablar de Jesús de Nazaret, nos hace los reveladores el siguiente comentario. Dice: sería casi imposible explicar plenamente las numerosas razones que llevaron a elegir Palestina como el país para la adoración de Miguel, y en especial por qué exactamente se escogió a la familia de José y María como marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Acordaros que eligieron
Estaban entre 3 familias y finalmente se decidieron por la familia de María y de José. Y recordaros también que nuestro planeta es el 606. ¿Cómo se selecciona esa familia? Dice, después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos aislados, preparado por los Melquisedes, con el asesoramiento de Graviel, Miguel escogió finalmente Urantia como planeta para efectuar su última donación. Cuando Miguel aprobó esta decisión, Graviel nombró y envió a Urantia a la comisión familiar de los 12, escogida entre las órdenes más elevadas de personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Cuando esta comisión finalizó su tarea, Graviel se encontraba en Urantia y recibió el informe que designaba a 3 posibles parejas que, en opinión de la comisión, eran igualmente favorables como familias de donación para la encarnación que Miguel tenía en un proyecto. Ya somos conscientes de una información que nos dan los reveladores, es que hubo una comisión familiar, que le llaman de los 12, que fue la que realmente se encargó de elegir a estas personalidades que serían los padres de Jesús de Nazaret. Vamos a retrotraer un poquito en el tiempo, porque claro, José y María tuvieron padres. Entonces, fijaros que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana. Y por cierto, María tenía 4 hermanos. Tenía 2 hombres, sabemos por la información que uno de ellos se llamaba Simón, el otro no lo sabemos, y también había 2 mujeres. Una de ellas se llamaba Salomé. Total, lo gracioso es que en total eran 5 hermanos, entre hermanos y hermanas. Y sobre los nombres de los padres de José, la verdad es que no sabemos nada. Sabemos que tenía 8 hermanos y que con él eran 9. Y entonces, a lo largo de la presentación voy a hacer un montón de preguntas. Una la voy a intentar contestar y otras no. Pero fijaros la primera cosa llamativa. José tenía el mismo número de hermanos que Jesús. 8 hermanos. Fijaros que hay cosas realmente llamativas si habéis profundizado sobre los textos. ¿Qué formación tenían los padres de Jesús? No penséis que eran personas bastante ilustradas para su tiempo. Dice, Jesús poseía de José su estricta educación en los usos de las ceremonias judías y su conocimiento excepcional de las escrituras hebreas. De María obtuvo un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Dice, las familias de José y María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían una educación que estaba muy por encima del promedio de su época y de su posición social. Ella sabía planificar, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución de las tareas inmediatas. María era casi rubia con los ojos castaños, es decir, María debía ser una mujer realmente hermosa. Como vamos a empezar, para entrar en materia, lo primero que vamos a ver es el punto de partida, y es que hay un momento que esta mujer, esta hermana nuestra, María, pues recibe una presencia divina que hace una anunciación. Y dice, cierta tarde al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Graviel se apareció. Graviel es el lugarteniente de Miguel de Nevadón. Graviel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrara la serenidad, le dijo, me imagino que la serenidad tenía que recobrarla dar tiempo porque el susto que se llevaría sería inmenso, imaginaos. Y le dijo lo siguiente, y esto lo voy a leer porque es importante, porque realmente se muestra el mensaje que realmente le comunicó Graviel, no el mensaje que desgraciadamente distorsionado nos ha llegado con el tiempo a través de los evangelios. Dice, vengo por orden de aquel que es mi maestro, a quien tú amarás y alimentarás. A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está ordenada por el cielo y que cuando llegue el momento serás la madre de un hijo. De momento ya le dice que va a ser un niño, podría haber sido una niña, dice un niño. Lo llamará Josué y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie, salvo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también me ha parecido y que pronto dará igualmente a luz un hijo cuyo nombre será Juan. Este preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada humana del Hijo del Destino. Nunca le dijo que fuera el Mesías, le dijo que era el Hijo del Destino. La gran confusión viene por ahí. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te protegerá.
Luego, de este mensaje lo que tenemos que sacar y no olvidar es que realmente le llama el hijo del destino, es el hijo de la promesa, pero no iba a ser el Mesías prometido que tanto se anunciaba en la Biblia y que tanto esperaban la élite judía. Y por cierto, el Mesías, acordaros que era no solamente un religioso, sino era un político militar. Bueno, aquí hay un tema, la primera pregunta, bueno, la segunda ya, que os va a llamar la atención. Dice, la anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la concepción de Jesús. Al día siguiente de la concepción de Jesús. Y fue el único acontecimiento de naturaleza sobrenatural que se produjo en toda su experiencia de gestar y dar a luz al hijo de la promesa. Luego aquí vienen dos grandes preguntas. ¿Dónde queda el libre albedrío de María? Si ya antes de que le anunciaran este hecho, fue al día siguiente, y ya había sido concebida. ¿Y dónde se narra la aceptación de María previa a la concepción? Bueno, yo puedo contestar un poco lo que de alguna forma puedo entender, y es que de alguna forma Gabriel sabía perfectamente que la aceptación iba a ser real e inmediata por parte de María. Pero fijaros cómo actúan los reveladores. Lo que nos dicen los reveladores es cómo actúan las divinidades, que a veces llaman la atención. El sueño de José no lo voy a leer, está aquí, pero lo único que nos dice es que en este sueño se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo, entre lo que ya conocemos en el libro de Urantia. Pero fijaros que este mensaje era importante, porque vosotros imaginaos que vuestra compañera, que yo me imagino, estaban ya casados, había pasado ya algunos meses, pues lógicamente tendría sus relaciones como pareja. El hecho de que le dijera que se había quedado embarazada, me imagino que a José no le llamaría la atención. Lo que sí le llamaría la atención es que dijera que se le había parecido un ángel que encima le había dicho que iba a venir, entendía él, el Mesías. Con lo cual, yo me imagino que lo primero que debió pensar José, que mi mujer de luego o se ha dado un golpe en la cabeza, o ha tomado alguna cosa que no debería tomar, o algo le está pasando, porque desde luego no me extraña que estuviera preocupado durante muchísimas semanas. Y yo me pongo en su pellejo y realmente sería así, empezaría a cuestionar la salud mental de mi señora. Menos mal que aparece este brillante mensajero que le dice, en un sueño, realmente le explica la realidad. Y ya José se tranquiliza, dice, después de esta experiencia, José no volvió a dudar más, nunca más, de la historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño por nacer sería un mensajero divino para el mundo. Bueno, menos mal que de cuando en cuando nuestros hermanos mayores actúan un poco para resolver los problemas, porque es que realmente si nos ponemos en el pellejo de José, todos no hubiera pasado lo mismo. No es que dudara de la fidelidad de María, eso no se anuncia nunca, si ellos estaban casados ya y harían sus cositas. El tema está que te venga tu consorte y te diga que se le ha parecido un ángel y que va a ser el Mesías. Claro, eso ya es muy cuestionable, por supuesto. Bien, aquí lo único importante que vamos a resaltar, porque son dos personalidades que van a influir muchísimo en la vida de Jesús, porque cada uno tenía una diferente visión de la realidad. Dice, la mayor parte de la familia de José se hizo creyente en las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos miembros de la familia de María creyeron en él, hasta después de su partida de este mundo. Y esto es lo importante. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, pero María y su familia, y sobre todo su padre, mantenían la idea de un Mesías como liberador, temporal y gobernador político. Luego ya la percepción que tenían María y José era completamente diferente. José era mucho más espiritual y María era más práctica. Era una mujer práctica, era realista. Era la que resolvía los problemas de todos los días. Bien, llega un momento que estos señores, José y María, pues lógicamente, pues se casan, se conocen, se casan. Y fijaros lo que nos dice. Dice, José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías, en la casa de María, en las afueras de Nazaret, cuando José contaba 21 años de edad. Sí, José contaba 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años, es decir, 2 años antes ya se conocían, a los 21 años se casaron. Luego José, cuando la conoció, tenía 19 años. Y en el mes de marzo del año 8 antes de Jesucristo, fue el mes en que José y María se casaron. Por cierto, por si queréis revisar, la edad de María no se comenta en ningún momento de los pasajes del libro de Urantia. Y no perdéis el tiempo. Bien, a lo largo de toda la presentación voy a poner como líneas del tiempo, times, para que de alguna forma tengamos una visión espacial o gráfica Mira, abajo está José. José conoce a María cuando tenía 19 años y hasta los 2 años de noviazgo se casa con María a los 21 años. Y yo, María, presupongo
que debía tener entre 12 y 13 años cuando conoció a José, que tiene 19, y que debió de casarse cuando tenía 14 y 15 años. Eso es una presuposición muy personal mía. Se casan en marzo del año 8 de Jesús. ¿Y por qué digo que tenía esa edad? Pues que investigando en documentación es un dato especulativo, lógicamente, pero en el Evangelio apócrifo de Santiago se hace referencia a esta posible edad. Es una información cuestionable y especulativa. El libro de Urantia no dice absolutamente nada de la edad de María. Otro time que nos interesa conocerlo. Fijaros. José y María se casan en marzo del año -8. Bueno, y a los 9 meses, a los 8 meses, aparece la anunciación de María, que es en noviembre del año -8. Acordaros que un día antes se produce la concepción de Jesús. Y a los 9 meses después nace Jesús el 21 de agosto del año -7. Inicialmente he puesto por ahí porque hay una figura importante que aparece, que es su prima Isabel, que tiene la anunciación, que fue en junio del año -8. Justo 3 meses después del casamiento de José y María. Es para que tengáis una visión un poco en el tiempo de los acontecimientos. Gracias a eso, a la información que da la quinta revelación, es muy fácil seguirlo. Lógicamente a Jesús cuando nace, lo primero que hacer es hay que empadronarlo. En aquel tiempo se intentaba saber exactamente cuántos judíos había en las provincias romanas. Dice, no era necesario que María fuera a Belén para empadronarse. José estaba autorizado para registrar a su familia, pero María, que era una persona intrépida y decidida, debía ser de armas tomar, insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María preveía la posibilidad de una agradable charla con su pariente Isabel. Realmente la situación económica de esta pareja era muy, podemos considerar los tiempos actuales, realmente eran bastante pobres. Dice, José y María eran pobres, y lo dice muy claramente, y como solo tenían una bestia de carga, María, que estaba encinta, montó sobre el animal con las provisiones, mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. Construir y amoblar la casa había sido un gran gasto para José. Por cierto, importante, que también tenía que contribuir al mantenimiento de sus padres. Y José no solamente mantenía a María y la casa, sino que encima tenía que hacerse cargo del mantenimiento de sus padres. Un tema importante en los tiempos actuales, cuando tenemos que hacernos cargo un poco de nuestros padres mayores. Dice, ya que su padre se había quedado incapacitado hacía poco tiempo. Así es como esta pareja judía partió de su humilde hogar por la mañana temprano, el 18 de agosto del año 7 a.C., en dirección a Belén. Importante esta llamada de atención de aplicación directa a los tiempos actuales. A los padres no los podemos dejar metidos en una residencia mayor, abandonados. Primer ejemplo. Bueno, se decide que tienen que viajar de Nazaret, donde estaban ellos, a Belén. Dice, a primera hora de la radiante mañana del 19 de agosto, José y María se pusieron de nuevo en camino. Tomaron su comida del mediodía al pie del monte Sartaba, que dominaba el valle del Jordán, y continuaron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. El 20 de agosto por la mañana temprano reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Visitaron el templo y continuaron hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Bueno, se nos informa que tardaron, no pensaba que estaba al lado, tardaron con el burrito los dos, tardaron 5 días. Imaginaos una mujer embarazada en ese estado, montada en un burro, haciendo sus higienes, sus paradas de descanso, 5 días montado en un burrito. Y no olvidéis que la distancia entre Nazaret y Belén es de aproximadamente 170 kilómetros. Debieron de recorrer aproximadamente unos 34 kilómetros al día. Y prácticamente descansar un poquito por la noche para que el animal descansara también, comiera y para adelante, 5 días. Bien, os he puesto un mapa un poco para que tengáis también una visión espacial. Fijaros que Nazaret está arriba en Galilea, al lado del lago de Iberia, lo ves arriba, ¿no? Y donde van a Belén, que está justo abajo, veis, está ahí marcado, pues está al lado del Mar Muerto. Y ellos van por el vado del río Jordán. Realmente corrieron una distancia bastante amplia. Además, toda la zona central, como bien sabéis, es muy montañosa y debía ser muy peligrosa en aquella época. Seguramente los caminos principales romanos hechos estaban al lado de la ribera para el tema económico y comercial. Bien, finalmente nace nuestro Padre Jesús.
Dice, María estuvo inquieta toda aquella noche, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores de parto empezaron claramente y a mediodía, el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda y la asistencia generosa de unas viajeras como ella, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en las ropas que María había traído por precaución y se le acostó en un pesebre. La realidad de todo esto es que nace un niño. Bien, aquí aparece un efecto gracioso, es que hay un momento de la historia que aparecen unos señores extraños que son lo que nosotros habitualmente le llamamos los Reyes Magos de Oriente. Ningún pastor u otra criatura mortal vino a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día en que llegaron ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados por Zacarías desde Jerusalén. Hacía algún tiempo, un extraño educador religioso de su país les había dicho a estos sacerdotes de Mesopotamia que había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño y entre los judíos. Y allí se dirigieron estos tres sacerdotes en busca de esta luz de la vida. Fijaros que el niño tenía casi 3 semanas en el momento de su visita, no llegaba al mes. Bien, una cosa importante para romper esquemas con respecto a los Reyes Magos. Estos Reyes Magos, que nosotros le llamamos, por lo menos hay mucha cultura, mucha tradición en España, en Europa, estos tres sacerdotes de la ciudad de Ur no eran reyes de Oriente, eran caldeos. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar son ficticios, lógicamente. Debieron conocer la noticia con varios meses de antelación, ya que vinieron de Mesopotamia, Persia, que es la actualidad. Está a una distancia de unos 1.300 kilómetros en línea recta. Fijaros la distancia, el tiempo que debieron de tardar en llegar. Estos tres sacerdotes no fueron guiados por estrellas, esto fue un no entregaron a Jesús 3 regalos, oro, incienso y mirra. ¿Os te imagináis a Jesús en aquel tiempo con los pobres que eran, que le hubieran dado allí una bolsa de oro? Como se hubieran vuelto locos los padres. Ni oro, ni incienso, ni mirra. Si esto hubiera ocurrido, Jesús hubiera nacido rico. El hecho de que uno de los Reyes Magos fuese de raza negra es otra invención. ¿Quién fue este extraño educador religioso de Mesopotamia que a través de un sueño informó a los tres sacerdotes de Ur? Bueno, pues eso lo consultáis, que al final del libro de Urantia nos revela esta incógnita. Bien, desgraciadamente, cuando Jesús nace, pues estos Reyes Magos despiertan un poco el miedo de Herodes, y entonces realmente el hecho de que apareciera un posible rey en su tierra, pues era un riesgo altísimo. Entonces dice, después de más de un año de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían localizado a Jesús, y como se sospechaba que el niño estaba todavía oculto en Belén, Herodes preparó un decreto ordenando que se hiciera una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y de que mataran a todos los niños varones con menos de 2 años de edad. De esta manera, Herodes pretendía asegurarse de que el niño que estaba destinado a ser el rey de los judíos sería destruido. Y así fue como en un día aparecieron 16 niños varones en Belén de Judea. Lógicamente, cuando José y María se enteran del tema, pues tenían que proteger a Jesús de cualquier forma. Dice, la masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de un año. La noche antes de la masacre, José y María salieron de Belén con el niño, camino de Alejandría en Egipto, para evitar atraer la atención. Viajaron solos con Jesús hasta Egipto. Quedaron con esta frase, viajaron solos, porque tenían que lo pudieran reconocer. Cuando veamos la distancia que hay, os daréis cuenta del sufrimiento que debió de ser llegar hasta Egipto. Viajaron solos. Fueron a Alejandría con los fondos que les proporcionó Zacarías, y allí José trabajó en su oficio, mientras que María y Jesús se alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría 2 años completos, 2 años de la vida de Jesús, y no regresaron a Belén hasta después de la muerte de Herodes. Lo importante, fijar una cosa muy graciosa, y es que Jesús tenía 14 meses, 1 año y 2 meses cuando esto ocurrió. Bien, otra línea del tiempo para irnos situando. El nacimiento de Jesús el 21 de agosto del año -7. A Jesús lo circuncidan, por cierto, al 7º día, como es la costumbre judía. Esta circuncisión se hizo el 28 de agosto del año -7.
Y 1 año y 2 meses después es cuando se produce la matanza de los inocentes, que fue en octubre del año -6. Los sacerdotes de Ur y los reyes magos, este hecho se produjo en septiembre del año -7, 3 semanas después del nacimiento de Jesús. 3 semanas después, y no te va algo menos de un mes cuando aparecieron estos sacerdotes. Bien, fijaros el recorrido. Dice, cuando Jesús tenía poco más de 1 año, José y María salieron de Belén con el niño camino a Alejandría, Egipto. Por cierto, recuerdo que la distancia que hay entre Jerusalén y Alejandría es de 673 kilómetros por autopista y en la actualidad. Siendo realista, el tiempo estimado debía ser de más de un mes para poder llegar hasta allí. Porque además iban solos. Imaginaos, descansar, se pondrían mal por el camino buscando agua, el alimento, no pueden llevar el alimento para un mes en el desierto, cogiendo alimentación por el camino. Os lo garantizo una cosa, ni Jesús llevaba, que digan, ni María llevaba un mapa, ni José llevaba GPS. Con lo cual todo sería base de preguntar, no habría señalización en los caminos diciendo en esta dirección para Alejandría, no. A base de preguntar se equivocarían, vuelta para atrás, sube montaña, baja. No os quiero contar, imaginaros poneros su pellejo en aquella época. Bueno, finalmente llegan sano y sano a Alejandría. Dice, debido a las incertidumbres y ansiedades de su estancia en Belén, María no destetó al niño hasta que llegaron sanos y salvos a Alejandría. Por lo menos Jesús estuvo bien alimentado durante ese viaje, donde la familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con unos parientes y José pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajo poco después de su llegada. Bien, estamos ya en Alejandría. Dice, durante los 2 años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de unos pocos amigos y parientes, no se dijo a nadie que Jesús era el niño de la promesa. Uno de los parientes de José lo reveló a unos amigos de Memphis, que por cierto eran descendientes del lejano Akenatón. Estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José, poco antes de regresar a Palestina para presentar sus mejores deseos a la familia de Nazaret y sus respectivos niños. Realmente hizo una vida de migrante. Os lo digo un poco para recordar los tiempos actuales, cómo se desprecia a los migrantes, a los inmigrantes que llegan a nuestro país. Son pobres y que nos quitan el trabajo. Jesús y sus padres pasaron por la vida de esa situación de inmigrante, que fueron a un lugar mejor, huyendo de que los mataran. Lo que pasa ahora mismo en la mayoría de los países, cuando la gente migra a nuestros países, que huyen de qué, de la miseria, del hambre y de la persecución. Pues ya veis lo que pasó ahí. A estos los acogieron. Menos mal que tuvieron la suerte de que los acogieron. En otros sitios los dejamos que se ahogue. Hace una referencia a María que me parece maravillosa. Dice, solo una madre amorosa puede comprender la carga que María tuvo que soportar. Siempre está aterrorizado con el reloj. Finalmente José y María se despidieron de Alejandría en un barco propiedad de su amigo Israel con un destino a Jope, puerto al que llegaron a finales de agosto del año 4 a.C. y se dirigieron directamente. Bueno, ya una vez que vuelven a Jope, tienen que volver a Nazaret, ¿de acuerdo? Entonces dice, el 1 de octubre José había convencido a María y a todos sus amigos de que era mejor para ellos regresar a Nazaret. En consecuencia, a principios de octubre del año 4 a.C., partieron de Belén rumbo a Nazaret por el camino de Lida y el Citópolis. Salieron un domingo por la mañana temprano. María y el niño iban montados en la bestia de carga que acababa de adquirir. Dice, mientras que José y sus 5 parientes lo acompañaron a pie, lógicamente no lo dejaron que fueran solos porque tenían miedo que realmente le pasara alguna guerra. Para que veáis un mapita, lo veáis, llega a Jope, es el puerto de la izquierda, llegan por mar, lógicamente, de ahí se dirigen a Belén, que está al sur abajo, y de ahí suben otra vez la línea, a través de la línea del Jordán, hasta llegar a la ciudad de Nazaret, que tiene una visión gráfica. Bien, esta fecha es muy importante para Jesús, dice, que fue el 5.º año. Dice, poco más de 1 año después del regreso a Nazaret, el niño Jesús llegó a la edad de su primera decisión moral, personal y sincera. Fue entonces cuando vino a recibir en él un ajustado del pensamiento, un don divino del Padre Paradisíaco, que había servido anteriormente con Maquiventa Melquisedec, adquiriendo así la experiencia de las operaciones relacionadas con la encarnación de un ser supermortal que vive en la similitud de la carne mortal. Por cierto, este acontecimiento sucedió el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. ¿Qué tema importante debemos sacar aquí? Pues fijaros,
Jesús nace el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. Y la fecha del ajustado es el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. Conclusión. Jesús, el tiempo en que Jesús tomó su primera decisión moral fue a los 4 años y 6 meses. A los 4 años y medio. Un dato significativo. Bueno, sabéis que Jesús era un hijo más de María y José, que al final tuvieron 9 hijos. 9. En total con Jesús eran 9. Eran 6 hombres y 3 mujeres. Aquí he puesto una referencia para que lo tengáis. Están la fecha de nacimiento de Jesús y de todos sus hermanos, de los 9 hermanos, con la fecha en que nacieron y la distancia en años y meses entre un hermano y otro. La última que nació fue Ruth, que fue el 17 de abril del año 8. Solamente una referencia para la que tengáis. Como tenemos poco tiempo, no quiero incidir sobre esto. Y otra cosa importante del acontecimiento es el nacimiento de Juan, su primo, ¿no? Juan, su primo, que más adelante sería conocido como Juan el Bautista. Por cierto, Juan nace el 25 de marzo del año menos 7 y Jesús nace el 21 de agosto del año menos 7. Luego se lleva 4 meses y 26 días. Curiosamente, prácticamente son casi de la misma edad. Otra línea del tiempo importante para ver. Fijaros, la anunciación de Isabel fue en junio del año menos 8. Y el nacimiento de Juan fue el 25 de marzo del año menos 7. Jesús nace el 21 de agosto del año menos 7. Que tenga una visión global. Más información que es simpaticísima. Mirad, de la visita de Juan a Jesús, porque además parece que como eran primos se estaban viendo cada 2 por 3. No, se vieron 2 veces en su vida, nada más. Una visita, la primera visita que hizo Juan a Jesús, fue cuando Jesús tenía 7 años. Lógicamente Juan también tenía 7 años porque se llevaba 4 meses. Y fue en verano del año 1. Y la segunda visita, que Jesús tenía 18 años, y Juan el Bautista también tenía 18 años, fue en septiembre del año 2. Y recordar que no se volvieron a ver nunca más hasta el momento de su bautizo en el río Jordán. Llamativo, 3 veces nada más en su vida ese día. Importante porque es una enseñanza de Jesús, cómo Jesús nos enseña cómo se dirige a su Padre Celestial, no de la forma en que se dirigía a los judíos. Dice, durante este año, José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si hubiera hablado con José, su Padre terrenal. Es decir, Jesús se dirigía a su Padre como un amigo, como alguien, no hacía cosas raras como hacemos aquí muchas veces para intentar hablar con nuestro Padre Jesús. Llega un momento en que Jesús, un niño normal, se va evolucionando, va desarrollándose, pero lo tiene que despertar. Alguien le tiene que decir, Jesús, tienes que hacer tu labor. Y entonces fijaros lo que nos pasa, lo que le pasa. Dice, el día anterior al sábado de la Pascua, una oleada de iluminación espiritual atravesó la mente mortal de Jesús. Una oleada espiritual significa una inspiración, no que se le apareciera nada. E inundó su corazón humano de piedad afectuosa por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Este fue uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios vivió en la carne. Y durante la noche, por primera vez en su carrera terrestre, un mensajero especial de Salvington, enviado por Emmanuel, apareció ante él y le dijo, esto es lo importante, te ha llegado la hora, ya es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu padre. Jesús tenía 13 años. 13 añitos. Jesús realmente no pensé que era un niño que solamente se dedicaba a temas religiosos, era un niño que estaba dedicado un poco, le atraía todo lo que es conocimiento, formación, incluso temas como las matemáticas. Dice, por esta época Jesús conoció a un profesor de matemáticas de Damasco y después de aprender algunas nuevas técnicas aritméticas, dedicó mucho tiempo a las matemáticas durante varios años. Desarrolló un agudo sentido de los números, de las distancias y de las proporciones. Ser espiritual no significa no tener una visión tecnológica del mundo. No sabemos quién fue ese profesor, lógicamente. Porque os dais cuenta que Jesús aprendió un montón de disciplinas. Dice, en mayo de este año Jesús ayudó por primera vez a cosechar los cereales. Antes de cumplir los 13 años, se le había arreglado para saber algo de casi todos los trabajos que realizaban los hombres y las mujeres alrededor de Nazaret, a excepción del trabajo de los metales. Cuando fue mayor, después de la muerte de su padre, pasó varios meses en el taller de un herrero. Por supuesto, fue un experto pescador también.
realmente se empieza a hacer un jovencito y se hace un adolescente. Dice, cuando tenía 13 años, dice, en este año el muchacho de Nazaret pasó de la infancia a la adolescencia. Su voz comenzó a cambiar y otros rasgos de la mente y del cuerpo revelaron la llegada de la virilidad. Hizo su primera intervención en la sinagoga. Incluso dirigió oficios matutinos en las sinagogas, con lo cual ya se empezó a implicar un poco en el conocimiento de la ley judía. Realmente tuvo 2 años realmente importantes, que fueron los 2 años más cruciales de su vida, ya siendo un adolescente. Dice, de todas las experiencias de la vida terrenal, de la vida terrestre de Jesús, sus 14º y 15º años fueron los más cruciales. Dice, en este periodo de 2 años es en el que debía llamarse la gran prueba, la verdadera tentación. Fijaros lo que dice, ningún joven humano que haya experimentado las primeras confusiones y los problemas de adaptación de la adolescencia ha tenido que someterse nunca a una prueba más crucial que la que Jesús atravesó durante su paso de la infancia a la juventud. Y es que, tomad nota, Jesús siente, como cualquier joven, los problemas de adaptación propios de la adolescencia, la confusión, la sexualidad, las modificaciones del cuerpo, la rebeldía, la imposición de los padres, ser libre, el futuro, ¿qué va a ser de él? Desgraciadamente, José muere. Muere el 25 de septiembre del año 8 después de Jesucristo. Dice, todo fue bien hasta aquel martes fatal del 25 de septiembre. El mensajero de Séforis se había detenido en el taller antes de llegar al domicilio de José. Informó a Jesús del accidente de su padre. Ese día muere. Y un dato significativo. José se casa a los 21 años. El casamiento fue en marzo del año -8. Y José muere el 25 de septiembre del año 8 después de Jesucristo. José vivió aproximadamente 36 años. ¿Sabéis cuántos años vivió Jesús? 36 años. Los mismos años que su padre José. Y sobreviene otra desgracia. Encima muere su hermano Amós. La tarde del sábado 3 de diciembre de este año, la muerte golpeó por segunda vez a esta familia de Nazaret. El pequeño Amós, su hermanito, murió después de una semana de enfermedad considerable. ¿Y cuánto tiempo? Porque fijaros que Amós nació el 9 de enero del año 7 y falleció el 3 de diciembre del año 12. Un niño murió con 5 años. ¿Os podéis imaginar el dolor de Jesús? Ver morir a un hermanito de 5 años, es que no me lo puedo imaginar. Muere su padre y al poco tiempo muere su hermanito pequeño, que estaría loco con él. Bueno, un timing ya porque estamos acabando, se nos va el tiempo. Jesús nace el 21 de agosto, fíjate, aparece en el mensajero de Salvington en abril del año +7, que por cierto Jesús tenía 13 años, y justo a los 14 años muere José. Y muere José cuando tenía 14 años él, y Amós muere el 3 de diciembre, justo cuando él tiene 18 años. Bueno, como adolescente, Jesús pasó tantas experiencias como podían pasar los adolescentes de ahora. Y fijaros que nos dice el libro Urantia. Ningún joven de Urantia tendrá nunca que pasar por unos conflictos más probatorios o por unas situaciones más penosas que las que Jesús mismo tuvo que soportar durante el arduo periodo comprendido entre sus 15 y sus 20 años. Conclusiones, y ya estamos acabando. El periodo de los 0 a los 15 años, que parece un tiempo maravilloso a Jesús. Jesús no llevó una vida fácil ni gloriosa en Urantia. Fue un joven trabajador, responsable y buen padre de su tiempo. Padeció la pérdida de su padre y un hermano pequeño siendo muy joven. Vivió una vida sencilla lindando la pobreza. Soportó penurias, enfermedades y contratiempos de todo tipo. Amó a sus padres y hermanos carnales con auténtica entrega. Fue un protector sin igual. Experimentó como cualquier joven en la adolescencia las inquietudes amorosas, el idealismo de la política y la responsabilidad de la familia. Es un ejemplo de vida de una familia numerosa, cegada por la muerte, condicionada por su tiempo y por los hechos ocurridos. En esa fase de la vida incluso cuestionó que su destino fuera el del Mesías esperado. Una síntesis final. Jesús nació como cualquier niño de su época de nuestro planeta. No tomó conciencia de su divinidad hasta su bautismo en el río Jordán. Fue sumamente responsable como ser humano. Asumió hacerse cargo de su madre, María, y de sus 8 hermanos a nivel familiar, educativo y económico. Consiguió que su mente material sintonizara con su ajustado del pensamiento a niveles insólitos en nuestro mundo. Practicó la adoración y la oración a niveles comprensibles. Una persona dulce, amorosa, trabajadora,
sacrificada, entregada a la causa familiar, sensible a las necesidades humanas y con una clara proyección espiritual en su vida. Tomó grandes decisiones estratégicas en su vida. Decidió retrasar su ministerio público debido a la muerte de su padre José. Rechazó el incorporarse a movimientos políticos sociales de su tiempo, a los celotes. Escogió andar su camino en soledad, renunciando a participar activamente en un compromiso matrimonial. Decidió no tener hijos. Yo porque tenía un mandato de arriba de que no podía tener descendencia. En ese momento seguramente él no lo sabía. Sus cometidos principales fueron hacernos conscientes de que somos hijos de Dios, que somos hermanos y anunciarnos que nuestro mayor compromiso debe ser hacer la voluntad de nuestro Padre y buscar la perfección como nuestro Padre es perfecto. Ya solamente me queda darle las gracias a nuestro Padre por regalarnos un día más de vida, y más en los tiempos que estamos viviendo. Daros las gracias a todos por vuestra presencia y pedir a nuestro Padre que a todos nos ilumine y nos ayude en estos momentos de incertidumbre y que seamos cada vez más conscientes de que somos hermanos y somos hijos de Dios. Y no olvidéis que tenemos un título nobiliario. No somos condes, ni marqueses, ni reyes. Somos hijos de Dios. Somos hijos del jefe. Por favor, tomar conciencia. Cuando nos dirijamos unos a otros, dirigirnos ni siquiera como hermanos, como hijos de Dios. Y nada más. Un fuerte abrazo a todos y que Dios os bendiga y nos bendiga a todos. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguien Muy tiene alguna pregunta o comentario? Puede ser en español o en inglés. If anyone has a question or comment, it could be in English. Bueno, yo quiero hacer un comentario, Jenny. Adelante, Ángela. Bueno, los saludo a todos, me da un gusto y una alegría muy grande poder compartir con todos ustedes esta fecha tan gloriosa. De verdad que ha sido muy emocionante, muy lindo poder escuchar en detenimiento pues todo lo que fue la vida de Jesús. Realmente preciosa la exposición, lindo, tocó mi corazón, como siempre todas las cosas de Jesús tocan nuestro corazón. Gracias, Javier, por este trabajo tan hermoso que has hecho. Gracias a todos y una feliz Navidad. Les damos las gracias a Javier por su presentación. Muchas gracias por tu presentación, muy completa, como siempre.